Hola, hoy vamos a hacer un repaso de las patologías laringeas que están conformadas por agudas y crónicas. Para ello vamos a reconocer primero la parte anatómica y fisiológica. Como sabemos que la laringe es una estructura móvil que se va a encontrar por la parte anterior y medial del cuello y también está por la parte anterior de la faringe y se encuentra debajo del hueso ilioides. Como sabemos, esta laringe está conformada por un epitelio pseudoestratificado prismático ciliado con células caliciformes. Vamos a continuar con la configuración interna. Como se puede observar en la imagen, está conformada por una supraglótica que encontramos el vestíbulo laríngeo. Luego de ello tenemos a la glotis, que está conformada por las cuerdas vocales superiores e inferiores, y luego viene la subglótica, que es la continuación de la laringe. Continuando, vamos a ver los cartílagos elásticos y los hialínicos. En los elásticos están conformados con los aritenoideos y la epiglotis. Y los hialínicos tenemos al cartílago cricotiroideo y al tiroideo. Después de esto vamos a recordar también los músculos, que están conformados por los intrínsecos y los extrínsecos. En los intrínsecos se encargan del movimiento de la parte de la glotis, que tenemos al músculo constrictor de la glotis, al músculo tensor de las cuerdas vocales y también tenemos al músculo de la glotis. Después de los extrínsecos se encargan del movimiento de la parte de la laringe. Tenemos al estiloideo, al estilofaringeo, al homoideo y al palatolofaringeo. Después de haber hecho un repaso de la parte de la anatomía, también vamos a agregar un poco más a la parte de la vascularización. La vascularización, vamos a hacer un repaso de la parte de las arterias. Como sabemos, tenemos dos arterias, una laringea superior, que esta proviene de la rama de la tiroidea superior, y también tenemos la arteria de la laringe inferior, que viene de la rama de la arteria tiroidea inferior. Recordando la parte de la fisiología de la laringe, tiene una parte respiratoria que se encarga de la modificación de la parte del flujo aéreo, deglutoria, que se encarga de proteger la parte de la vía aérea. Tenemos la protectora, que tiene un reflejo tussígeno y también se encarga de un cierre brusco de la glotis, y de la fonación, que se encarga de emitir la voz. Ahora veremos la estructura de la laringe, cómo diferenciar entre un niño y un adulto. Básicamente hablamos de la laringe pediátrica, así que veremos las principales diferencias. En esta imagen se puede ver que la laringe de un bebé está en lo alto del cuello, a nivel de la C3. En cambio, en el adulto está a nivel de la C5. En esta imagen, la laringe de un bebé tiene forma de un cono invertido, siendo su mayor estrechez a nivel de la glicoides. En cambio, en el adulto, la laringe tiene forma cilíndrica, siendo su mayor estrechez a nivel de la apertura glótica. Además, en la epiglotis, en el bebé, tenemos que es más larga, más laxa y tiene la forma de una letra de omega y se proyecta hacia atrás. Es por ello que es fácil hacer cuadros de Disney debido a la laxitud del tejido. En cambio, en el adulto, esta epiglotis es más corta y más ancha. Asimismo, la submucosa en el bebé es muy laxa, produce edema con mayor facilidad y esto va a provocar una obstrucción. Por todo ello, si hay un edema de 1 milímetro en un bebé, la luz se va a reducir a un 64%. En cambio, en el adulto, esta luz solamente se va a reducir a un 35%. Y vamos a pasar a hablar sobre las patologías laringeas agudas y vamos a iniciar con Krupp, o también llamado laringotraqueobronquitis. Esta patología se refiere a la inflamación de las vías respiratorias superiores, laringe, tráquea y bronquios. Es muy frecuente entre la edad de los 6 meses a los 3 años en el sexo masculino y predomina en las estaciones del año entre otoño e invierno. Debemos recordar que la causa principal de Krupp es de etiología viral, siendo para influenza la causante de entre el 80 al 85% de los casos, de tipo 1 la más frecuente y de tipo 3 en los casos más graves. También tenemos otros virus como el adenovirus, el virus de la influenza, coronavirus, entre otros. Un porcentaje muy pequeño es causado por bacterias. Estas bacterias pueden ser Mycoplasma pneumoniae, algunos estreptococos y otros estafilococos.
¿Y cómo inicia todo esto? Primero los virus van a infectar la mucosa del epitelio nasal y faríngeo, dándome así un cuadro catarral previo caracterizado por secreción nasal, por congestión nasal, por un poco de fiebre y en algunos casos tos leve. Estos virus van a extenderse hacia la zona de la laringe, la tráquea y los bronquios, causándome así infección en estas zonas, produciendo tumefacción y edema a nivel de los epitelios internos de la laringe, tráquea y los bronquios, y lo que va a producir es una obstrucción del paso de aire. Esta obstrucción me va a dar una dificultad respiratoria en los niños que puede presentarse cuando tienen actividades o en casos más graves cuando incluso están recostados. Pasando hacia la triada clásica de Krupp, en la que tendremos disfonía, que es la pérdida del normal del timbre de la voz. Como son pequeños a veces no lo pueden identificar, pero tenemos otros dos signos, que es el estridor inspiratorio, que suena de este modo. Y también tenemos una tos muy característica llamada la tos perruna o la tos tipo foca, que se escucha así. Una vez identificado, debemos recordar que el diagnóstico de Krupp es eminentemente clínico. Podemos utilizar algunas imágenes como apoyo, como el caso de la radiografía de tórax, que podemos ver un signo muy característico llamado el signo de punta de lápiz, que se puede observar en esta zona de abajo, y observamos ahí el estrechamiento de la tráquea. Para el tratamiento tenemos que valorar primero la gravedad del cuadro de Krupp. Para ello tenemos escalas como la de Towson y la más utilizada, que es la de Wesley. Tenemos ítems, como ustedes pueden observar en la parte inferior, de estridor respiratorio, los tirajes intercostales, la cianosis, la ventilación y el nivel de conciencia. En casos de obtener un puntaje menor o igual a 3, tenemos un Krupp leve. En caso de tener un puntaje de 4 a 5, tenemos un Krupp moderado, mayor o igual a 6, un Krupp grave, y en casos de mayor o igual a 12 tenemos una inminente insuficiencia respiratoria. Una vez ya valorada la gravedad, podemos utilizar corticoides en casos leves como la dexametasona o la prednisona y darle de alta al paciente. En casos moderados y graves incrementamos la nebulización con la adrenalina. En casos moderados tenemos que ver la evolución de 2 a 4 horas. Si el paciente empeora, hospitalizamos. En casos graves, como médicos generales debemos estabilizar al paciente incluso con los medicamentos ya mencionados y con oxigenoterapia, y sobre todo llamar al especialista, que es el otorrinolaringólogo. La laringotraqueitis bacteriana es una infección tanto de la laringe como de la tráquea de origen bacteriano, pero también puede ser una sobreinfección bacteriana de un cuadro viral anterior. ¿Pero qué va a pasar en esta patología? Va a haber una inflamación y una edematización de la laringe y de la tráquea, entonces esto va a obstruir la vía aérea y también va a haber una mayor secreción mucopurulenta. Entonces, hay una mayor incidencia en niños de 2 a 10 años y mayormente predomina el sexo masculino. Entre los gérmenes más frecuentes tenemos al Staphylococcus aureus, al Haemophilus influenzae y también al Streptococcus pyogenes. La clínica de esta enfermedad está caracterizada por estridor, tos, dificultad respiratoria, malestar general y fiebre elevada. Pero también debemos tener en cuenta que estos pacientes tienen una mala respuesta al tratamiento con corticoides y con adrenalina. Entonces, sabiendo toda esta clínica, podemos hacer un diagnóstico presuntivo, pero para hacer un diagnóstico definitivo debemos optar por una endoscopía. También podemos usar exámenes de laboratorio como hemograma, hemocultivo, BCG, PCR y una radiografía de laringe, pero no son excluyentes. Entonces optamos por una endoscopía. En la endoscopía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la mucosa de la laringe va a estar muy congestionada, edematizada también, pero lo más importante, va a tener una secreción mucopurulenta. A diferencia, por ejemplo, de una laringotraqueitis viral, donde va a estar edematizada, pero la mucosa va a estar pálida, no va a estar congestionada. Entonces ahí sabemos de que es una laringotraqueitis bacteriana. Luego de eso, debemos de estratificar al paciente, saber si es que nuestro paciente está en leve, moderado o grave, para dar el tratamiento más óptimo. Lo más importante es mantener la vía aérea del paciente y debemos agregarle cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, acompañada con vancomicina, o también puede ir sola. Por último, tenemos a las complicaciones de esta enfermedad, que podrían ser un paro cardiorrespiratorio, una encefalopatía hipóxico-isquémica, convulsiones, neumonía, neumotórax,
estenosis subglótica y síndrome de shock tóxico. Ahora vamos a continuar hablando sobre la epiglotitis, la cual vamos a definirla como una infección profunda que afecta las partes blandas de la epiglotis y que se presenta generalmente en una edad pediátrica, entre los 2 y 6 años de edad. ¿Y cuál es el microorganismo que causa esta patología? Principalmente vamos a encontrar a la Haemophilus influenzae, sobre todo en aquellas personas que no están vacunadas, pero también podemos encontrar otros tipos de bacterias como los estreptococos y estafilococos. Y algo importante a tener en cuenta es que debemos tratarlo como una infección grave, como una emergencia médica, ya que esto puede llevar incluso a que nuestro paciente fallezca. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica que vamos a hallar en este paciente? Primero vamos a empezar con una fase inicial, donde nuestro paciente tendrá síntomas catarrales generales que están acompañados por una febrícula y una odinofagia. Algo a resaltar es que esta odinofagia al inicio es leve, pero conforme van pasando las horas se va tornando cada vez más intensa hasta ser casi insoportable para el paciente. Esta odinofagia nos va a llevar a una situación de afagia, donde nuestro paciente ya no va a querer deglutir y se genera el babeo. Entonces aquí vamos a entrar a la fase de estado. En esta fase de estado, la febrícula se va a tornar de una forma brusca en una fiebre muy elevada. Además, encontraremos cianosis e hipoxemia, lo que se va a ver reflejado en la palidez del rostro y en un estado de somnolencia en el paciente. Algo muy característico que encontramos en estos pacientes es que adoptan una posición que se llama posición trípode, donde vamos a ver generalmente a nuestro paciente sentado, inclinando la cabeza hacia adelante, lo que permite respirar de una mejor forma. Para la exploración física, lo principal es que se realice de una forma prudente y con mucho cuidado, ya que si el niño se encuentra muy asustado y no se deja explorar, o si nosotros mismos lo hacemos de una forma brusca, puede ser que se abata la lengua, con ello la epiglotis y se cierra la luz y genere una asfixia en nuestro paciente, lo cual sería catastrófico. Entonces, ¿cómo se diagnostica esta epiglotitis? Para nuestro diagnóstico presuntivo o nuestra hipótesis, nos podemos basar fácilmente en la clínica que tenga el paciente. Pero para nuestra confirmación diagnóstica podemos solicitar ciertas imágenes, como es la radiografía simple de perfil del cuello, donde se evidencia sobre todo un aumento del volumen en la epiglotis que corresponde al edema. Y a este signo que observamos lo vamos a denominar el signo del pulgar. Para el manejo es esencial que recordemos que se trata de una emergencia médica, donde se pone en peligro la vida de nuestro paciente y puede incluso fallecer, porque esta es una obstrucción rápida y grave de las vías respiratorias. Entonces, por el momento vamos a tratar que nuestro paciente permanezca en reposo y sin alterarse, ya que si entra en un estado de ansiedad puede ser que no respire de una forma correcta. Luego, el especialista va a valorar la posibilidad de que se realice una intubación o una traqueostomía. Como tratamiento farmacológico encontramos a la antibiótico-terapia de amplio espectro, donde generalmente se utiliza lo que es ceftriaxona de 50 miligramos por kilogramo de peso al día. Y algo que está todavía en debate es el uso de corticoides, pero se propone el uso de prednisona o dexametasona.